Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde las redes de la Coordinación General Aprende MX, el Facebook Televisión Educativa, Facebook de Plataforma México MX, Fundación Telefónica Movistar México y el grupo de Facebook Docentes Aprende 2.0. Mi nombre es Ana Moreno y les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde platicaremos sobre el itinerario gratuito que tiene Fundación Telefónica Movistar México con la Coordinación General Aprende MX y que pertenecen al programa Comprometidos con la Educación. Para comenzar con la presentación, iniciaremos con un breve mensaje de Alejandro Zamora Cervantes, jefe de proyectos educativos de Fundación Telefónica Movistar México. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos los docentes y las docentes que nos acompañan. Veo ya casi 300 personas conectadas, al menos en uno de los canales. Seguramente serán muchos más. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos en primer lugar a la Coordinación General Aprende MX por este gran esfuerzo de llevar herramientas para la capacitación, la formación y el acompañamiento de todas las habilidades y competencias digitales que son necesarias en esta proceso educativo que estamos viviendo. Desde Fundación Telefónica Movistar México es un placer colaborar con esta gran labor que se realiza y que con nuestro programa Comprometidos con la Educación, que está presente además de en México en 40 países de diferentes partes del mundo, buscamos sumar todas las herramientas y todo lo necesario para apoyar a ustedes como docentes y que son la figura central de la transformación educativa en la gran labor que realizan. No me queda más que agradecerles, agradecer también a Marisa Conde por esta oportunidad que nos brinda de aprender de su gran experiencia y que nos acompaña desde Argentina, también colaborando por allá con Fundación Telefónica en muchos proyectos. Disfruten mucho esto, estaremos pendientes de todo lo que comenten y de las dudas que surjan a través de los diferentes canales de esta transmisión. Y pues bueno, disfrútenlo mucho, aprovéchenlo y esperamos que sea de mucha utilidad para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Alejandro, por este mensaje. El día de hoy nos acompaña para desarrollar este tema la maestra Marisa Conde, especialista en tecnología educativa. Bienvenida, Marisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a MDX, la coordinación, y a Telefónica por esta invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Marisa, por los saludos. Para poder continuar con nuestro evento del día de hoy, presentaré a nuestra especialista. Marisa posee un máster en Educación y Videojuegos por la Universidad de Valencia. Es especialista en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 2019 formó parte del equipo de tutoras para la comunidad Creando Código Argentina, programa de Fundación Telefónica de España y Fundación Telefónica Movistar Argentina, así como evaluadora de teletrabajadores para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de su país. Actualmente labora en la Universidad Nacional de José C. Paz, UNPAS, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Campus Virtual, en donde es miembro del equipo de investigación en tecnología educativa. Se desempeña en la Escuela de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación de Cava, y dicta talleres de pensamiento computacional, programación creativa y robótica educativa en la Universidad Católica de Argentina. También es CEO en Geniateca, espacio Fab Lab de tecnología experimental, y vocera voluntaria en la ONG Argentina CiberSec, asesora tecnopedagógica de la Fundación FEPAIS. Autora de diversas publicaciones referidas a la informática y su aplicación en proyectos áulicos. Nuevamente, muchas gracias, Marisa, por acompañarnos. Quisiera comenzar
refrendando el compromiso que tiene la Coordinación General Aprende MX y Fundación Telefónica Movistar México con el desarrollo de competencias digitales para todo el sistema educativo nacional y todas las y los docentes que lo conforman, así como la implementación de tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, TICAD, y la confirmación de una ciudadanía digital. Bueno, para iniciar el día de hoy en nuestro diálogo, vamos a comenzar con una dinámica. Invitamos a todos los docentes a responder una pregunta a través de Menti. Les vamos a pedir que ingresen a www.menti.com. La dirección está apareciendo en pantalla. E integren el código que observan en la pantalla para participar. El código es 73071289. De nuevo, los invitamos a entrar a www.menti.com y ingresen ahí el código 73071289 y ayúdenos a contestar esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los elementos esenciales del aprendizaje basado en proyectos? Quizás algunos de los maestros y maestras que nos están viendo ya tomaron el curso, ya lo concluyeron, quizás algunos están inscritos y todavía no lo inician. Algunas ideas que se les vengan a la mente sobre los elementos esenciales del ABP, a qué les suena, van a tener el espacio para integrar un par de palabras para ir adentrándonos en este tema. Y vamos a ir mirando aquí las respuestas conforme las vayan poniendo. Ya podemos ver algunas de las ideas: interacción, apegado a la realidad, interdisciplinariedad, creatividad, producto final, ¿ok? Valor, competencia. Muy bien, los vamos leyendo, maestros. Muchas gracias por sus participaciones. Ya se va conformando poco a poco, se va haciendo la nube de palabras más grande. Seguimiento propositivo, el docente como guía. Muy bien. Problematización, plan de trabajo, trabajo colectivo. Muy bien, ya se van sumando cada vez más ideas. Muchas gracias, maestros y maestras, por su participación. Son algunos de los elementos de los que nos hablará el día de hoy nuestra experta en el tema. Y bueno, un poco para contextualizarlos, el itinerario que ofrecemos en alianza con la Coordinación General Aprende MX se llama Nuevas Metodologías para Revolucionar el Aula y tiene 3 cursos. Está conformado por 3 cursos: Flip Classroom, Top 5 de la Conciencia de la Acción, Revoluciona tu Aula, y Aprendizaje Basado en Proyectos, que es el tema que tocaremos el día de hoy. Y bueno, estos 3 cursos conforman 110 horas y la idea es brindarles un panorama general de metodologías activas que permitan transformar la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. Y antes de entrar con el tema, nos dimos a la tarea de preguntarles a algunas maestras y maestros acerca de su experiencia en los cursos de autoestudio, y esto fue lo que nos dijeron. Muy bien, vamos a escuchar cuál fue la experiencia de los docentes en el curso de autoestudio, y a lo largo de este webinar integraremos las voces de algunos docentes que pudimos contactar y que les agradecemos mucho. Adelante con el video. Lo primero que me motivó fue la curiosidad. Yo creo que eso fue lo que movió primero en mí el interés por conocerlos, ¿sí? Saber de qué se trataba, qué podía aprender, en qué consistía cada una de las propuestas que ustedes ofertaban. Mira, yo creo que los disfruté de igual manera. Me llamaron la atención, te digo, tomé primero el de Flipper Classroom y en verdad
me iba como apasionando la manera en que lo estaban manejando, cómo manejaban también que a partir del interés y la preocupación de que los niños no asistían, empezaron a buscar una estrategia, ¿no? Eso de buscar los videos, tratar de motivarlos para que en su casa pudieran ir avanzando y en el momento que ellos pudieran conectarse, ¿no? O estar ya en clase, se solucionaran los problemas y se abordara de diferente manera, se me hizo muy atractivo. Hola, mi nombre es Javier Alfonso Can U. Decidí tomar los cursos de autoestudio que ofertaba la Fundación Telefónica Movistar por varias razones. Pero antes de pasar a ellas, quiero mencionar los cursos que tomé: Fluid Classroom, Aprendizaje basado en proyectos y Top 5. Bueno, enfocándonos en las razones que me motivaron a tomarlas fueron las siguientes: mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis alumnos, mejorar las prácticas docentes, innovar en el aula y dejar atrás lo que es la enseñanza tradicional, innovar e implementar estrategias didácticas conforme a las características y necesidades de la educación del siglo XXI, ser y seguir siendo un docente actualizado con las exigencias de estos tiempos difíciles de pandemia. Después de tomar estos cursos, puedo decir que me aportaron grandes beneficios para transformar mi práctica docente. Para ser más claro, estos cursos me ayudaron a visualizar que la educación exige un cambio urgente en los modos y estilos de enseñanza. En este caso, aprendí a innovar y a implementar estrategias que incluyen el uso de la tecnología. Otra cosa que mejoré en mi práctica docente fue el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis alumnos. Dejé a un lado la educación tradicional para poder implementar una educación humanista, constructiva e inclusiva. Enfocándonos al curso Aprendizaje basado en proyectos, puedo decir que para que sea considerado como un estilo de enseñanza, nosotros los docentes debemos de dejar atrás las prácticas tradicionales e implementar una educación constructivista, es decir, que el alumno sea autónomo y sea capaz de construir su propio aprendizaje. Muchas gracias, maestra Silvia Raquel y maestro Alfonso Cancú de Ciudad de México y Yucatán, por compartirnos estos testimonios, por hablarnos sobre qué los motivó a tomar los cursos de autoestudio y sobre todo de qué manera les aportó a su práctica educativa y cómo les ayudó a mejorar su práctica educativa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues centrados en el tema, vamos a empezar con la primera pregunta. Marisa, ¿podrías hablarnos un poco sobre qué es el aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuál es su importancia? De manera general, también si nos pudieras hablar sobre el diseño del aprendizaje basado en proyectos. Y cómo no. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos tiene como varias modalidades. Nosotros podemos hablar justamente el aprendizaje basado en proyectos en los que digamos, lo común o lo importante, lo central, es el rol del estudiante, ¿no? Aquí el docente actúa como una guía y justamente en el aprendizaje basado en proyectos lo que hacen los estudiantes es aplicar esos conocimientos que fueron adquiriendo. El aprendizaje basado en problemas tiene, digamos, si bien todos, como comento, el rol del alumno es central, tiene como diferentes estrategias, ¿no? Siempre ustedes piensen que es un aprendizaje contextual, en la cual el rol de los estudiantes es también cooperativo, ¿no? Ellos trabajan a partir de una situación problema y en pequeños grupos tienen que pensar formas de resolverlo. El aprendizaje basado en juegos, que es otra modalidad de la BP, en el cual tenemos como dos diferentes modos. Uno es a través de videojuegos o juegos de mesa, ¿no? O lo que se llama los simuladores también. Y justamente con el uso de videojuegos, lo que tiene que hacer el docente es planificar su uso. No puede llevar un juego y después
pensar, bueno, a ver qué aprendieron, sino que tiene que responder a una planificación. En cambio, en la gamificación, que también es una modalidad de aprendizaje basado en juegos, lo que puede proponer el docente es armar también grupos, pero implicar a los estudiantes de otra manera, sino es más la motivación lo que trabaja en el aprendizaje basado en juegos gamificados, ¿no? Porque justamente son contenidos que pueden ser de ciencias duras, de matemática, de física, de química, pero que puestos en un contexto en el que, bueno, tienen que ir superando niveles y se les da algún tipo de medalla, un ranking. Entonces, como que van avanzando justamente en el trabajo, pero de una manera diferente. Muchas veces los estudiantes, está bien, uno los evalúa, les pone una nota ponderativa, una recomendación, pero a veces eso no es suficiente para animarlos. En cambio, si uno utiliza e incorpora justamente las dinámicas y las mecánicas que tienen los videojuegos, es como que uno está hablando el lenguaje de ellos y bueno, y sirve para que avancen y se preocupen, ¿no? Tenemos también el aprendizaje basado en retos, que tiene que ver con justamente resolver situaciones, pero que hacen a una aplicación directa, ¿no? A un problema vivencial que a partir de este reto ellos buscan la solución para que esa solución impacte. Tenemos también el aprendizaje basado en consultas, que esto tiene que ver con una cuestión de que, bueno, que hay interrogantes que de pronto tienen los estudiantes, y bueno, se basa también en 4 pilares que tienen que ver con la indagación, con la aclaración, con las preguntas que se pueden hacer y el diseño de justamente de esta investigación para poder mostrar los avances que ellos hayan realizado. También tenemos otro aprendizaje que es basado en la investigación y que justamente podemos trabajar en procesos científicos. Siempre estamos hablando que el profesor es el que supervisa, es aquel profesor que los va guiando, ¿no? Y que de una manera logra que estos estudiantes empiezan a trabajar de forma autónoma. Ya no esperan que el docente les dé todo servido en bandeja, sino que justamente les va acercando justamente estas preguntas, estas reflexiones que hacen que ellos busquen justamente las respuestas. En todo esto, cuando uno habla de todas estas modalidades, yo les voy a acercar algunas, vamos a comentar algunas, por ejemplo, algunas experiencias llevadas a cabo en estas diferentes modalidades. Bueno, la primera imagen que ustedes ven, que se lee ahí rapeando, bueno, eso fue un aprendizaje basado en retos. El reto fue el problema de la escritura, ¿no? A veces el hecho de escribir en medios tecnológicos hace que nos olvidemos justamente de todo lo que tiene que ver con la ortografía. Y esta propuesta tuvo que ver con, de alguna manera, nos preguntamos cómo incorporar estas reglas ortográficas en el uso diario, ¿no? Que ellos la pudiesen incorporar. Entonces la propuesta fue ponerlos en grupos a trabajar y a crear un rap. Entonces la docente de lengua lo que hizo fue, bueno, los grupos se conformaron de acuerdo a sus preferencias y les asignó un grupo, una regla ortográfica. Con esa regla ortográfica, los y las estudiantes tenían que hacer un rap, ¿no? Utilizar una canción y cambiarle la letra en función de esta regla ortográfica. Pero también no solamente la tenían que cantar, que tenían que construir, que tenían que cantarla, sino que la tenían que mostrar de alguna manera diferente. No podía ser mostrándose ellos cantando, tenía que ser de otra manera. Entonces en la imagen ustedes ven un juego muy conocido que es el Scrabble, y de esa manera ellos iban haciendo con una técnica de stop motion,
iban sacando imágenes, después compilaban en un video, y de esa manera se leía la letra de lo que estaban cantando. La imagen que está a su izquierda, ese fue un aprendizaje basado en proyectos, se trabajó en nivel secundario, y tuvo que ver con pensar, justamente, imaginar la escuela del futuro, ¿no? ¿Cómo sería la escuela no sé, en 50 años? Entonces ellos trabajaron, y como ustedes ven, digamos, qué disciplinas fueron las que participaron de este diseño. Porque lo más rico que tiene este tipo de modalidad de aprendizaje basado en proyectos en cualquiera de estas que mencionamos, es justamente el poder trabajar con el colega, ¿no? El poder incorporar las disciplinas que los estudiantes van en su vida escolar, van incorporando, y que la puedan poner en práctica en un proyecto. Y también tiene que ver con que muchas veces se les pide trabajos individuales, o sea, trabajos para cada disciplina. Y de alguna manera estos proyectos lo que hacen es unir las disciplinas, y los docentes, que ahora después vamos a hablar un poquito de la evaluación, cada uno evalúa aquella parte que tiene que ver con su contenido curricular, ¿no? Pero en realidad los estudiantes están presentando un proyecto que va a ser observado en el caso particular, con lengua, con plástica y con informática, ¿no? Hubo otro proyecto que tuvo que ver con el viaje al centro de la Tierra. Sucedió que hace unos años, en 2 expediciones, como noticia, estaban queriendo llegar al centro de la Tierra. Entonces eso fue un disparador para que pensáramos qué pasaría, primero, por un lado, recrear el viaje, y por otro lado, qué pasaría, cómo tendría que organizarse el viaje con tecnología o con la forma, con los costos, ¿no? Porque estaba pensado en otro siglo, y pensarlo ahora en nuestro siglo XXI, ¿qué sería, qué necesitarían, cuáles serían las necesidades de los aventureros para llegar al centro de la Tierra? Entonces, los estudiantes por grupo lo que hicieron fue recrear una parte del libro que les hubiese impactado. Ustedes acá ven, es cuando salen expulsados los protagonistas por el volcán. También esta fue una experiencia que ellos trabajaron con técnica stop motion, plástica, también lengua, matemática e informática, fueron las disciplinas que estuvieron, digamos, que participaron de esto. Lo que sucede con estos proyectos es que llevan un tiempo, no son proyectos de que se hacen en un día. Esto se va trabajando, tiene diferentes etapas, diferentes momentos, para llegar justamente a estas maquetas y a estos productos finales. Pero que realmente lo que hacen es motivar a los estudiantes, por el trabajo en grupo, por la novedad, por las técnicas que uno utiliza, el hecho de incorporar la tecnología en este tipo, como les hablo, de stop motion, requiere trabajar con teléfonos celulares, con computadoras, o sea, con todo lo que se puede disponer. Y otra cosa, que además en el grupo, si hubiese alguien que de pronto no tuviera alguno de los dispositivos, se van compensando, ¿no? Esta situación de que se distribuyen los roles y justamente no es un problema la ausencia de algún dispositivo. Mientras haya uno o dos en el grupo, digamos que esto se puede trabajar y se puede avanzar. También, por ejemplo, para pensarlo, cómo se trabajaría en el ABP, ¿no? O el ABP o el aprendizaje basado en la investigación en un contexto de primer ciclo, con niños muy pequeños.
Bueno, allí yo les dejé un mención a el caso del sospechoso glotón. Y esta experiencia fue de una docente que creó una situación, y estoy hablando de 2020, ¿no? Ella grabó todo un video, una presentación para sus pequeños alumnitos de primer grado, y planteaba que alguien le había comido las galletitas. Y como pista tenía una pluma. De esa manera, con esa pluma, empezó a pensar, justamente invitando a los chicos a ver esa pista a quién le podía pertenecer de los animales que de pronto ya tenía en su casa. Entonces tenía un caballo, bueno, entonces se fijaban desde la estructura, desde el pelaje, o sea, iban haciendo un análisis de los animales que de pronto había y a quién le podía pertenecer esa pluma, ¿no? Y fue muy, para los chicos, imagínense, primer grado, y que de pronto la maestra les plantee una situación así que tienen que encontrar al sospechoso glotón, ¿no? Además, se han integrado las familias en esa situación problema, y todos, además de aprender, se han divertido, porque ¿por qué no podemos divertirnos mientras uno aprende? ¿No? Esa es una pregunta que les dejo para los que están viendo esta presentación. La imagen que ustedes ven, que dice Ciencias Naturales, esto fue un trabajo que realizamos también con muchas disciplinas. Tuvo que ver con, yo ahí no coloqué idioma inglés, pero fue plástica, ciencias naturales, informática el idioma inglés. Y lo que hicieron los estudiantes fue recrear el hábitat de un animal. Entonces, para este tipo de trabajo, lo que hizo el docente de ciencias naturales, se armaron los grupos, les dio la clasificación de animales, y podían ser arácnidos, mamíferos, ¿sí? Y sobre eso lo que ellos hicieron fue investigar, trabajar sobre el hábitat y la reproducción y la alimentación, todo lo que tenía que ver con ese animal que ellos habían elegido. El profesor de plástica lo que les dio fueron unas medidas para hacer una maqueta, pero todas las maquetas lo que hacían era formar una especie de zoológico temático, ¿no? Un parque temático, a partir de justamente de estas maquetas. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, el texto, lo que es el guión, lo trabajaron en un documento colaborativo, fue revisado por la profesora de lengua, y luego fue subtitulado y fue traducido al inglés, ¿no? Entonces el mismo video, lo que ellos hicieron, tuvieron que hacer 4 presentaciones. Trabajamos con que en el grupo, aquel que tenía mejor locución, era el que justamente lo traducía. Y todos tenían que hablarlo en español, es decir, la voz de todos se tenía que escuchar. Y traducirlo, tanto hacerlo en audio español, pero subtitulado en español, traducido al inglés, subtitulado en inglés, y así en 4 modalidades tenía que producirse este video, ¿no? Con lo cual, demandó un trabajo muy, muy, muy arduo. Estos proyectos, como les digo, no son de una semana, en algunos casos duran 2 meses y un bimestre, pero realmente todos salimos muy satisfechos. Otra cosa que yo trabajo con este tipo de proyectos que llevan mucho tiempo es que al final yo los consulto a los estudiantes para saber desde su lado de estudiante aquello que de pronto tuvo dificultad, qué cosas les costó más o qué cosas no lograron, ¿no? Por esta cuestión de que muchas veces uno como docente piensa en el proyecto ideal y no tiene en cuenta muchas variables que las ve el alumno y que las vive el alumno. Inclusive, una de las cuestiones que es importante que hagan es realizar una especie de bitácora, ¿no?
yo le digo el alumno reportero, y que vaya tomando registro de cuáles son las cosas que tanto que le salen bien como las que no le salen bien. ¿Y para qué? Para que después eso se exponga, ¿no? Lo expone en la clase, y contar de manera vivencial cómo fue que fueron resolviendo. Eso es importante. A veces esta cuestión de decirles que me tenés que contar lo que te va mal, cuál fue el problema, cuál fue la frustración, están tan ellos acostumbrados a que el error, ¿no? Algo que me salió mal es punitivo, que muchas veces no lo quieren decir. Entonces hay que obrar al revés, hay que decirle, mira que si no me contás, si tuviste un problema, entonces ahí te voy a bajar la nota, ¿no? Como un proceso como diferente. Pero normalmente cuando ellos sienten que uno lo que está preguntándoles es para indagar el problema, no para bajarles la nota justamente, ellos se sueltan y colaboran, porque en realidad lo que estamos haciendo es construyendo ellos y nosotros justamente una práctica. La última imagen que ustedes ven ahí, una bicicleta con naranjas, eso se debió a un proyecto muy, muy interesante que fue cambiando con los años, ¿no? La motivación de este proyecto, que lo llamamos Tuit Vial, porque los chicos lo que hacían, las chicas y los chicos, tuiteaban durante la duración del proyecto mensajes, consejos viales, ¿sí? Siempre trabajamos desde el lado de la prevención. Entonces, lo que hacían por grupo era los fines de semana, y los fines de semana largos, ellos tuiteaban consejos de acuerdo al tema que les hubiese tocado, ¿sí? Porque nosotros mencionamos una distribución de temas que ellos elegían de forma al azar, ¿no? No era que nosotros se lo asignábamos, sí creábamos de pronto los temas. Y esto respondía inicialmente a una situación de un alumno de nivel de secundario que había tenido un siniestro vial y conducía con una compañera y tuvo, un colectivo, los impactó. Por suerte, ellos no sufrieron daños, ¿no? Pero de esa experiencia, lo que empezamos a investigar con los estudiantes fue qué había pasado, qué fue lo que había sucedido para que se produjese ese impacto, ese siniestro. Porque, y esto no es solamente en mi país, sino en todos, normalmente el 99% de la responsabilidad la tiene el conductor, ¿no? Y hay 1% que se le atribuye a lo que es, si hay baches, si hay alguna cuestión de señalización equivocada. Entonces salimos con ellos a la calle a investigar, a tomar fotografías, a ver qué pasaba con los autos que de pronto estaban estacionados en la esquina, en la ochava, o que estaban, digamos, obstruyendo una rampa de discapacitados o para cochecitos de bebé. Y con todo eso, lo que nosotros hicimos en esta primera instancia fue un informe. Y proponer, este informe fuimos y se lo acercamos al municipio, con la idea de decirles lo que nosotros habíamos investigado. Este proyecto, como les digo, va mutando, y es lo que fue esto inicial. Empezamos entonces a trabajar y a ponerlos a las chicas y a los chicos. Esto se hizo con tercer año de nivel secundario, y fue justamente con esto de ponerlos en el rol de, ustedes ahora son una agencia de publicidad que la escuela los va a contratar. Entonces, les vamos a pedir que ustedes realicen un spot publicitario, un video, un audio para la radio y una resignificación de una publicidad gráfica, ¿sí? O sea que en ese trabajo grupal había como diferentes formas de presentar lo que ellos investigaran, la información, pero en la que en el grupo podían, digamos, acomodarse y podían justamente aquel que se sintiera con
mayor posibilidad de, no sé, con respecto al diseño gráfico, con respecto a la edición de video, aquellas cuestiones que de pronto eran más, le gustaban más, ellos pudieran distribuirse las tareas. Ahí el docente lo que hacía era observaba, guiaba, pero digamos que no asignaba el trabajo. Es decir, lo que se lograba era que ellos mismos pudiesen distribuirlo. Y bueno, inclusive una de las cuestiones que hicimos fue trabajar con otros niveles, con área del adulto y del adolescente. Yo en esos momentos dictaba un curso de diseño gráfico en escuela para adultos, para mayores de edad, y esa misma escuela tenía un nivel primario también para adultos que no habían finalizado su educación. Entonces, bueno, teníamos estudiantes muy variados, ¿no? Había gente de 30, 40, 50, hasta 80 años, inclusive cursando la primaria. De esa manera nosotros hicimos un proyecto en el que los adultos del curso de diseño diseñaron imágenes que tenían que ver con el uso de la bicicleta, que fue el tema común que nosotros encontramos, porque los adolescentes usaban la bicicleta, los adultos usaban la bicicleta, y tenía que ver con el uso de la bicicleta, justamente de los cuidados y todas aquellas cuestiones que podían mejorar la marcha como deporte o el tránsito, digamos, usando la bicicleta. La verdad que fue así como cada área participó, hizo una parte de este proyecto, y los chicos terminaron haciendo actividades interactivas en un programa que se llama JClick, ¿no? También siempre buscando esto de trabajar con software libre, con formas de trabajo innovadoras, y la realidad es que fue algo que impactó y que a todos se sintieron muy bien con este proyecto, y mismo hicimos un intercambio, que los adultos conociesen a los chicos del secundario, vinieron de visita a la escuela, o sea que era una forma también de integrarse, de conocerse y poder disfrutar después el producto final. No sé Marisa, cómo vengo de perdóname, tiempo. muchas gracias. Creo que es muy interesante todos estos ejemplos que nos compartes de ABP, que son pues, ejemplos reales de la aplicación de esta metodología. Tenemos algunos comentarios de algunos maestros. El maestro Javier Tolentino pregunta ¿en qué lugares web podemos consultar ejemplos sobre planeación ABP? Nada más para comentarles que les estaremos enviando los links a través de Facebook para que los tengan. O si no, nos encargamos de que les lleguen de manera posterior en alguna publicación para que les puedan consultar todos estos ejemplos que nos estás compartiendo, Marisa. Y bueno, pues escucho muchas cosas en las características de lo que es el ABP, Marisa, de los ejemplos que nos comparten, partir de un reto, de un problema auténtico, relevante, que motive a los estudiantes a resolverlo, que los implique, que los invita a indagar, a investigar para resolver ese reto, ese problema, esa situación, que genera aprendizaje autónomo. Y también hablas de la evaluación, ¿no? De alguna manera, como tú le decías al inicio, pues esto implica o nos invita a replantearnos los métodos de enseñanza tradicionales, ¿no? En donde se privilegia la transmisión de los contenidos y en donde el docente pues elige los contenidos, hace algunas actividades y evalúa normalmente a través de una prueba escrita y verifica que los contenidos fueron asimilados, ¿no? Sin embargo, como nos has comentado, en el aprendizaje basado en problemas y estas metodologías activas, pues implica tener una postura distinta, ¿no? Una postura distinta del docente, del estudiante. Y bueno, quería que nos platicaras un poco. Algunos docentes han preguntado también sobre el tema de la evaluación. ¿Cómo es la evaluación en el ABP? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué estrategias podemos tener en el aprendizaje basado en proyectos? Y bueno, ¿qué es lo que aporta también a todos los involucrados? Bien,
Bueno, una de veces cuando nosotros decimos van a hacer un trabajo en grupos, en equipo, ¿no? El tema de delegarlo en ellos, en los roles o la distribución de las tareas, lo que exige es que nosotros, no un control llamado control, sino que un seguimiento justamente de lo que hacen, ¿no? Hoy por hoy, cuando mismo lo que tiene que ver con lo laboral, uno se integra a un trabajo y trabaja en equipo, o sea, se lo evalúa de forma personal, pero cómo funciona con el equipo. Y eso es justamente lo que permite estas metodologías, ¿no? Que ellos entiendan que la implicación de cada uno hace que el proyecto, digamos, fluya y pueda lograr concluir, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo, lo que vamos trabajando, muchas veces son con algún tipo de listas de chequeo que les damos a ellos para que justamente puedan hacer este ejercicio de metacognición y darse cuenta en qué pudo participar y qué le faltó, ¿no? Qué cosas no, de pronto no sabía, y también, por ejemplo, a partir de estos proyectos, qué cosas aprendieron, ¿no? Es importante que se reflexione. Normalmente, como comentaste, Ana, el docente toma una evaluación, y muchas veces esa evaluación tiene que ver con, si es un multiple choice, muchas veces es la suerte, ¿no? No tanto lo que uno, digamos, le quedó como residuo cognitivo. A mí me gusta hablar de un término que digo que es la teoría embebida, ¿no? Que mientras van haciendo, ellos van aplicando justamente esos conocimientos. Y esa aplicación de lo que es el marco teórico, ¿no? Les despierta. Es decir, yo puedo hacer esto no lo puedo hacer. ¿Por qué será? ¿Qué tengo que averiguar o qué tengo que hacer para poder lograrlo? Entonces, tiene una motivación extra, realmente los moviliza, ¿no? No es como otro tipo de actividades. Pero como digo, es importante el seguimiento. Y otra cosa en la que se trabaja es yo lo mencioné, con las rúbricas de evaluación. Lo que uno hace es armar una grilla con las dimensiones de análisis, qué cosas vamos a ver en cada dimensión, ¿no? Pensándolo como un trabajo excelente, muy bueno, o que lo tengan que rehacer, por ahí tienen que rehacer una parte de ese proyecto. Darle siempre esta oportunidad de la mejora continua, ¿no? No es, normalmente en estos proyectos, cuando ellos hacen la entrega final, puede haber alguna cuestión que uno le indique que, bueno, esto hay que mejorarlo, y después lo vuelven a presentar, uno lo vuelve a evaluar y se fija justamente si esto que se les señaló, ellos lo corrigieron. Entonces, y además las rúbricas sirven para otra cuestión. Primero, que esa, la rúbrica con la que justamente si hay diferentes docentes, diferentes disciplinas que están participando, cada uno en esas dimensiones va a ver que esté incluido los aspectos que hacen a su contenido curricular, ¿no? Lo que compete a la materia. Y además, normalmente lo que hay que hacer es dárselas cuando uno encarga este tipo de proyectos, decirle, bueno, yo te voy a evaluar con esta rúbrica, ¿sí? Te vamos a evaluar con esta rúbrica. Y cuando finalice el proyecto, esa misma rúbrica, ponerlos a ellos a evaluar los trabajos de los pares, que es otra forma de utilizar la evaluación. Porque para evaluar a un trabajo realizado tengo que saber, ¿no? O sea, no puedo evaluar sin tener los contenidos teóricos. Y otra cosa importante, que es no solamente que evalúan a los pares, sino fundamentar, que es algo que a toda la sociedad, en todos lados, está lleno de opinólogos, pero cuando tienen que fundamentar, hacen agua. Entonces también es una forma de entrenarlos a ellos en esto, en que fundamenten, que puedan pensar, bueno, y además proponer, porque nosotros hacemos un tipo de corrección, perdón, que se llama 3x2, ¿no? Que yo, del proyecto, de lo que veo, tengo que proponer, si veo cosas que están mal, tengo que proponer 3 mejoras, ¿sí? No decir, esto está mal y ya está. Bueno, ¿cómo lo podés arreglar? ¿Cómo harías? ¿O qué te parece a vos que se podría mejorar?
Y eso es muy valioso, porque no solamente es la crítica, sino que es la crítica constructiva. No sé si eso, Ana, te responde a esta cuestión que me estás preguntando. Sí, muchas gracias por la respuesta. Entonces, bueno, pues la evaluación en el aprendizaje basado en proyectos es una evaluación constante, ¿no? Que nos permite y nos aporta información valiosa, relevante para mejorar de forma continua y nos aporta información no solo al alumno, ¿no? Sino también al docente, y el docente también es un aprendiz en este sentido, ¿no? Por lo que has comentado. La maestra Fernanda Ariam comenta que ella ha implementado el ABP con sus alumnos y evalúa mediante rúbricas y con ítems específicos a lo largo del trimestre. Y bueno, pues muchas gracias por profundizar en el tema de la evaluación. Marisa, también podrán profundizar todos aquellos docentes que están inscritos en el curso y para saber un poco más de esto. Y bueno, Marisa, quisiera comentar otras cosas, bueno, un poco del contexto que vivimos el día de hoy, ¿no? O bueno, en el contexto actual, en donde bueno, las clases pues se han suspendido durante un largo tiempo, las clases presenciales, ¿no? En un contexto muy específico que es el de la pandemia, pero bueno, esto no es el único contexto que hemos vivido de suspensión de clases. A lo largo de la historia hay también pues algunos desastres naturales, movilizaciones sociales que interrumpen el ciclo de la educación, ¿no? Y de alguna manera también interrumpen la educación y hacen que los más vulnerables estén en riesgo en este sentido. Y bueno, pues también es un reflejo de lo que ocurre el día de hoy, de cómo trabajamos de manera interdisciplinaria, ¿no? Ahora equipos de médicos de salud, equipos de educación, la familia, por mencionar solo algunos, pues trabajamos de la mano, de manera conjunta, así como lo plantea el ABP, ¿no? Que ocurre en la vida real, de manera interdisciplinaria para resolver situaciones reales, auténticas, como el contexto actual. Y bueno, pues nos dimos también a la tarea de preguntarles a algunos docentes ¿cuáles creen que serían los beneficios de aplicar el ABP al regreso a clases? Entonces, bueno, vamos a escucharlos y regreso contigo para preguntarte un poco más sobre cómo hacerlo al regreso a clases. Bueno. Híjole, yo creo que son muchos los beneficios para los alumnos, sobre todo. Primero, motivarlos a aprender, a que ellos desarrollen su autonomía por su propio aprendizaje, a que evalúen su trabajo, a fortalecer sus capacidades sociales, el trabajo colaborativo sobre todo, además de potencializar su creatividad y a ética docente. Bueno, me serviría mucho atender a la diversidad de alumnos que tenemos año con año. Definitivamente considero que será muchos beneficios, principalmente porque se viene saliendo de una pandemia. En caso de regresar próximamente, con el aprendizaje basado en proyectos aumentamos lo que es la socialización entre los niños, la cooperación, creatividad, el análisis y el aprendizaje significativo. Muchas gracias, maestra Guadalupe Chavarría de Ciudad de México, maestro Enrique Otero de Guerrero, por compartirnos sus opiniones. Nos hablan, Marisa, de creatividad, colaboración, atención a la diversidad, socialización, y también la maestra Paola Saldaña, que nos está siguiendo en el evento, pregunta cómo llevar el aprendizaje basado en proyectos, ya sea a la distancia o Ana, ahora en un contexto híbrido, Ana, que probablemente no es como lo vamos a tener. No actual. se escuchó. O al menos... Sí. Marisa, ¿me escuchas? Muy bajito. Ok, voy a repetirla un poco más fuerte, ahora vamos a tener, bueno, ahora tenemos un contexto a distancia, pero vamos a regresar quizás en un modelo híbrido. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se puede aplicar el ABP en un modelo híbrido, en un contexto híbrido? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Y si tiene sentido también hacerlo una vez que regresemos a las clases. Sí, algo que
que de alguna manera se vio en el tema de la pandemia y lo que tiene que ver con la educación a distancia, fue que no sirve que el docente se coloque frente a una pantalla o frente al aula y solo trabaje y dé sus contenidos teóricos y solo sea expositivo, ¿no? Entonces, en este tipo de modalidad híbrida, lo que se puede hacer es trabajar con la clase invertida, pero que no tiene que ver solo, porque a veces se piensa que la clase invertida es solo ir a mirar videos, los mandamos a mirar videos en casa, y después vienen y nos comentan, sino que hay actividades que de pronto podemos pensar que los pueden hacer tranquilos en casa con más tiempo y que esos resultados después los puedan traer a la escuela de manera presencial y el docente le pueda hacer la devolución sobre justamente sobre esos trabajos, digamos. Uno puede pensar de trabajar con geometría con origami, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y no tiene que ver con que justamente a partir de ese origami que de pronto pueda hacer, bueno, trabajar sobre cálculos de superficie. Entonces el estudiante hace el origami en casa y después en clase sobre ese material empieza a darle otro sentido y justamente otra actividad que se genera a partir de esa situación. Yo creo que la oportunidad que tenemos o que lo que hemos aprendido en esta pandemia es que realmente a privilegiar aquellas cosas que queremos que ellos aprendan y privilegiar también lo que, por eso hablo yo mucho de escuchar al estudiante, ¿no? Y ver de qué manera entre ellos y nosotros podemos hacer que la escuela tenga otro sentido, tenga otro sabor, ¿no? Que no sea solo digamos, ir porque me obligan a ir, ¿no? Que haya un interés de los estudiantes por hacerlo. Lo que se vio también en la pandemia es que, así como los que faltaban y se ausentaban y no llegaban a la escuela, bueno, aquellos que de pronto se conectaban, que tenían las posibilidades para conectarse, no se conectaban, porque no les daba interés, no les despertaba deseos por aprender. Yo creo que el desafío es justamente lograr que quieran aprender. Y depende de nosotros, de que cambiemos la forma en que nosotros les acercamos los contenidos, la forma de que trabajamos con ellos, la forma que interactuamos, que les hacemos interactuar con los compañeros. Yo lo que digo es que a veces cuando uno pide, es decir, uno escucha esta cuestión de que los estudiantes se copian un trabajo, ¿no es cierto? Pero si uno pide, no sé, yo a veces digo una monografía la busco en cualquier lugar, en el rincón del vago, lo que hago es, no sé, selecciono, copio, pego, presento al docente una investigación que realmente, nada, el único ejercicio que hizo fue, con suerte, buscarlo en un buscador. Pero si nosotros pensamos actividades o propuestas que demanden otro esfuerzo, ¿no? Que de pronto no tenga que ser con un copy-pegue. Entonces también vamos a tener otros resultados. Tiene que ver con que el docente tiene que, digamos, expandir su creatividad. También es cierto que este tipo de trabajos requieren otro tiempo de corrección, ¿no? Porque voy a ser sincera, no es lo mismo corregir un multiple choice, ¿no?, que corregir este tipo de proyectos que hay que ver un montón de variables. Pero bueno, ahí está el desafío y está, digamos, la importancia del docente por hacer una escuela mejor, ¿no? Para que realmente sea significativa, que ellos, no sé, en el tiempo puedan recordar y puedan, no que estudié para el examen nada más, sino que esto que aprendí lo puedo aplicar y lo recuerdo y sé cómo se hace, y me sirve para la vida, ¿no? Muchas gracias, Marisa. Pues nos has comentado cosas muy interesantes. Implica la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, esta postura distinta, ¿no? Como dices, conectar con los intereses de los estudiantes, escucharlos, de alguna manera, pues sí, abandonar esta enseñanza tradicional que el maestro Alfonso Q nos comentaba al inicio, ¿no? Que fue lo que le motivó
justamente a iniciar los cursos y este cambio de chip, ¿no? Yo diría. Marisa, nos pregunta la maestra Dayan Garrido, ¿el ABP es útil para cualquier nivel educativo? Sí, uno lo que va a adecuar son las propuestas que va a hacer, o sea, si tiene que ver con preguntas esenciales, disparadoras, bueno, adecuadas al nivel con el que va a trabajar. Lo que uno tiene que empezar, lo que yo sugiero es no pensar en los grandes proyectos, megaproyectos, que sean cosas pequeñas, ¿no? Que a medida que el docente también va afirmándose en esta metodología, después siempre hay posibilidad de añadirle dificultad. Pero digamos que no pensar en proyectos que de pronto demanden demasiadas actividades, que sea muy cargado, porque cuando uno inicia, y mismo los estudiantes, si es su primera experiencia también, pueden sentir que fracasan o realmente no sentirse involucrados. Entonces eso sería como la receta para el aprendizaje ideal, digamos. Ok, entonces intentarlo, empezar con algo sencillo serían los primeros pasos. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Daniel Balam nos pregunta desde Aprende MX, ¿se puede impulsar el ABP con la metodología STEAM? Sí, tal cual. Bueno, en estos que yo les mostré, o que les comenté, hay mucho de STEAM, hay mucho hemos hecho, por ejemplo, un proyecto que tenía que ver, por ejemplo, con pensar lo que tenía que ver con las células, ¿no? Con un lugar de paseo. Y de pronto sobre eso tenían que hacer unos folletos. Pero para poder, digamos, trabajar sobre eso, en el arte, en el diseño de este folleto, que podría ser con tecnología o puede ser de forma artesanal, hay que pensar de otra manera, ¿no? Entonces, de pronto, había grupos que pensaban a la célula como si fuese un shopping. Y entonces, las organelas, lo que era el funcionamiento de la célula, la pensaban como si fuese un shopping. Entonces, por ejemplo, los guardias de seguridad cumplían la función de la membrana celular. Entonces, eran los que dejaban o no dejaban pasar, digamos, a las personas. Y bueno, y así lo que ellos hacían en ese proyecto era pensar justamente cómo funcionaría las partes de la célula en otro contexto, ¿no? Y por supuesto que para eso hay que aprender, hay que estudiar, hay que conocer, investigar cómo funcionan para poder sacarlos de ese contexto célula y ponerlos en otra cuestión. Muchas gracias, Marisa. Pues muy interesante toda la charla y bueno, pues quisiéramos tener mucho más tiempo para hablar todavía más contigo sobre el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos mucho. Antes de concluir, Marisa, nos gustaría compartirles una última voz del día de hoy, de Leticia López, una de las maestras que también concluyó el curso de autoestudio y nos va a compartir un poco de su experiencia para invitar a todas las y los docentes que aún están por iniciar el curso a que se sumen. La experiencia que me proporcionó Fundación Telefónica a través de la propuesta Nuevas Metodologías para Revolucionar en el Aula fue realmente gratificante. El hecho de que se lleve a cabo bajo una modalidad de autoestudio me permitió organizar mis tiempos en base a mis necesidades. Los cursos fueron muy enriquecedores porque a partir de ellos pude revisar y profundizar en torno al diseño y desarrollo de metodologías de enseñanza mucho más activas para poderlas implementar en los procesos de enseñanza con los grupos con los cuales trabajo. Yo le digo a todos los docentes que tenemos a la mano una excelente opción que además de ser accesible es gratuita y de mucha calidad, y
pues que esta viene a sumar bastante en nuestra actualización como profesionales de la educación. Además de ello, podemos obtener una constancia, un reconocimiento con validez oficial, pero considero que lo importante no es tanto el obtener este documento, sino lo que uno aprende y construye en cada uno de estos cursos, que creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, maestra Leticia del Toro. Y también, antes de irnos, saludos a Arturo Cuarto, Yolanda, Norma, Javier Tolentino, Juan Luna, Daniel Balam, Dayan, Lili Ramírez, Viviana Costa, Paola Saldaña, que estuvimos leyendo algunos de sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a todas las y los docentes que nos están viendo. Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy emocionados por este evento. ¿Quieres compartir algo para cerrar el día de hoy? Yo fui tomando algunas de las palabras que dijeron los docentes que nos compartieron y destaco curiosidad, disfrutar, que nos dijo Silvia, Alfonso, que habló de beneficios, de visualizar la necesidad de cada uno, y Guadalupe y Enrique, que hablaron de autonomía y cooperación. Yo creo que ellos han logrado rescatar estos conceptos tan importantes que están en el ABP. Y de mi parte, bueno, agradecerles el espacio de poder acercarles estas ideas, que son ideas y proyectos que pueden ser siempre mejorados, así que los invito a participar, a que puedan ingresar, a que los puedan conocer, y justamente remixarlos y poder hacer sus propias propuestas, quizás como que les sirva como un disparador, ¿no? Y de eso tiene que ver mucho el sentido y el papel que juega en la comunidad docente en esto de compartir, mejorar y realmente entre todos hacer una escuela diferente. Sí, justo esa es la invitación, ¿no? A transformar la escuela, que es el nombre que le pusimos a este webinar. Muchísimas gracias, Marisa. Ojalá que tengamos otro espacio para seguir compartiendo contigo y con todas las y los docentes. Y bueno, extendemos esta invitación para que las y los interesados puedan conocer la oferta formativa que ponemos a su disposición para desarrollar las competencias digitales. Recuerden que estos cursos ya cerraron, sin embargo, a todos los que ya se inscribieron, tienen hasta el 31 de julio para terminar el itinerario Nuevas Metodologías para Revolucionar el Aula. Manténganse al pendiente de las próximas emisiones. Gracias a todos y todos los que participaron con sus preguntas, con sus comentarios. Nos vemos próximamente con otra transmisión para nuestra comunidad. Muchas gracias y hasta pronto.